Hola mis amados discípulos, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y es este momento la oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy Dios llamó mi atención a un tema trascendental en la vida del creyente y de cualquier persona que desee disfrutar de la vida abundante y victoriosa que nuestro Padre Celestial dejó disponible para nosotros. El tema de la enseñanza de hoy lo titulé Conectarnos con Dios, conectarnos con la fuente. Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo creado. Él es la fuente de donde todo procede. ¿Somos conscientes de ello? Lamentablemente, la soberbia del ser humano le hizo creer que él no necesita de Dios para vivir, para ser feliz y para desarrollarse en plenitud. Es como si los peces dijeran, no necesito del agua para vivir y desarrollarme. Es como si las aves dijeran, no necesito del aire ni de las leyes de gravedad para volar. Ese es el nivel de necedad al que ha llegado el ser humano. Lo tremendo de esta realidad es que estas personas tienen los ojos vendados, la conciencia cauterizada, anestesiada, dormida. En esta enseñanza intento llamarles la atención a una realidad ineludible. Sin la conexión con Dios, sin estar conectados a la fuente de donde todo procede, nuestras vidas serán tristes y miserables. Deseo de todo corazón, a ti que me estás escuchando, que esta enseñanza te despierte, te quite la venda de los ojos y puedas ver la realidad espiritual en la cual estás viviendo. Comenzamos. Conectados con la fuente, el camino a la sabiduría verdadera. ¿De dónde proviene todo lo que es verdadero? Vivimos en un mundo donde la información abunda, pero la sabiduría escasea. Todos los días se nos bombardea con voces, opiniones, sistemas humanos y filosofías que pretenden mostrarnos el camino, pero ninguna puede igualar la fuente del conocimiento puro y eterno, Dios, nuestro Padre. Desde el principio, Dios deseó caminar con el ser humano, hablarle, enseñarle, revelarle, pero esa conexión se perdió por el pecado. Jesucristo vino a restaurar esa comunión, esa línea directa con el Creador. Y hoy, gracias al don del Espíritu Santo, podemos volver a estar conectados con la fuente misma del conocimiento y de la sabiduría. Quisiera por favor que me acompañen al primer registro bíblico que deseo compartir hoy con ustedes. Por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, comenzamos a leer desde el versículo 1. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué maravilloso, ¿no? Versículo 6, por favor. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo. Este contexto nos recuerda de manera, sin tener la menor duda, ¿no es cierto?, que si no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto. Porque si estamos conectados, si habitamos en su palabra y su palabra en nosotros, el fruto será abundante. Pero es imposible que no estemos unidos a la vid verdadera. La vid verdadera, la conexión a esa vid verdadera es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como lo acabamos de leer y de escuchar, si nosotros no permanecemos en Él, en su amor, en sus mandamientos, en su andar, es como que nosotros mismos nos separamos de la vid verdadera. Y es imposible recibir los nutrientes mínimos y necesarios para desarrollarnos en plenitud. Este ejemplo que Jesucristo hace con respecto a una planta, a un árbol, a una vid, es tan real desde el punto de vista espiritual. Jesucristo es la conexión espiritual que Dios ha hecho disponible en este tiempo para que nosotros podamos recibir los nutrientes necesarios, indispensables para desarrollarnos. ¿Cuál fue el diseño original, la conexión directa con Dios? Génesis, por favor, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nafash Kei, alma viviente. Génesis, por favor, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En estos dos cortos versículos, Dios nos muestra y nos enseña cómo Él formó, hizo y creó al primer hombre que habitó en la tierra. Él lo hizo del polvo de la tierra, Él sopló en su nariz aliento de vida, le dio el famoso aliento de vida, es el alma, y Dios creó espíritu. ¿Por qué sé que Él creó espíritu en el hombre, en el primer hombre? Porque lo dice en el versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Juan 4:24, Dios es espíritu. O sea que la imagen de Dios es espíritu. Dios sopló aliento de vida en Adán, no solo le dio existencia, le dio conexión. Adán caminaba con Dios por medio de esa conexión espiritual que Dios había creado. Pero ¿qué ocurrió? Dios le había dicho a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ese mismo día, en ese mismo instante, él iba a morir. Ahora bien, nosotros sabemos por el estudio bíblico que lo que murió cuando Adán pecó fue la conexión espiritual con Dios. Esa parte que Dios había creado se separó. ¿Por qué? Porque Adán había desobedecido y porque Adán había pecado. Fíjense las consecuencias del pecado, inmediatas. Génesis, capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo primero que hacemos nosotros es alejarnos de Dios y escondernos. ¿Por qué? Porque interiormente sentimos vergüenza. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Después del pecado, lo primero que hizo Adán fue esconderse. El pecado, como lo acabo de citar, interrumpió la conexión con Dios.
Acompáñenme, por favor, al libro de Job. En el capítulo 32 leemos el versículo 8. Ciertamente espíritu, o sea, vida de alma, hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. La sabiduría no proviene de la edad o la experiencia, sino de Dios el Creador. Proverbios, por favor, capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por medio de su palabra revelada y por medio de su espíritu, que es la conexión que el hombre puede llegar a alcanzar con Dios, es que viene el conocimiento y la inteligencia. Daniel, por favor, capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios, como personas de cuerpo y alma, como vos y yo, como éramos nosotros antes de renacer, ¿no es cierto? Éramos seres de cuerpo y alma, no teníamos la conexión espiritual, pero por su conducta, por su andar, ellos tuvieron un espíritu, digamos así, condicional para poder conectarse con Dios. Nosotros sabemos que de esa manera recibimos la palabra de Dios. Y vamos a ver varios ejemplos. Acá tenemos el ejemplo de Daniel. En el versículo 20, por favor. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Una vez más, los hombres de Dios reconocen que el conocimiento y la sabiduría vienen de Dios. No viene de Babilonia, ni de Estados Unidos, ni de la ciencia humana. Viene de Dios. El hombre desconectado, el caos de un alma sin Dios. Cuando nos desconectamos de la fuente, el alma, nuestra vida, nuestra capacidad de pensar, se llena de confusión, temor e inseguridad, lógicamente, porque estamos ciegos, espiritualmente estamos ciegos. El mundo ofrece sustitutos baratos, ideologías, emociones, religión sin revelación, rituales sin relación. Miren, acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la condición de la humanidad hoy en día. Se creen que son sabios y sin embargo son necios. Quisiera por favor que me acompañen ahora al libro de Jeremías. En el capítulo 2 leemos el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, esa es la naturaleza del ser humano, abandonar la fuente de agua viva, la fuente de donde todo lo creado, donde todo procede, y por eso son las consecuencias. Acompáñenme por favor a Isaías, en el capítulo 55, y comenzando a leer en el versículo 8, dice así esta maravillosa palabra. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios están en otra dimensión. Necesitamos sintonizarnos, necesitamos conectarnos con Él. No pretende traerlo a nuestra lógica. Nosotros no debemos pretender traerlo a nuestra lógica, a nuestro nivel humano.
La parte 3 de esta enseñanza está basado en la restauración por medio de la obra redentora de Jesucristo, el nuevo camino abierto. Acompáñame por favor a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, un registro que ya hemos leído muchas veces. Así también está escrito, dice la palabra: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo, espíritu vivificante. El primer hombre, Adán, un ser viviente, un alma viviente. El postrer Adán, nuestro Señor y Salvador, es espíritu vivificante. Jesús vino a reconectarnos con Dios, no solo como un modelo de vida piadoso, sino como el medio por el cual Dios volvió a derramar su espíritu sobre aquellos que hacemos una sola cosa: creemos su palabra. Hechos, por favor, capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta es la comprobación, el testimonio de lo que habían recibido los apóstoles ese día de Pentecostés, cuando fue derramado por primera vez en esta administración el don de Espíritu Santo sin condiciones, o sea, de una manera incondicional. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Qué tremenda verdad que tiene la palabra de Dios. Es increíble, realmente increíble, cómo la palabra de Dios lo dice una y otra vez, de que Dios no nos dejó solos. Jesucristo hizo su obra redentora, cumplió su obra redentora, ascendió a los cielos, y 10 días después que ascendió, hizo el derramamiento del don de Espíritu Santo. Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, Dios quiere que sepamos cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hoy las personas están sumamente preocupadas por estar conectadas con Facebook, con WhatsApp, con LinkedIn, con Instagram, cuando en realidad nuestra ocupación fundamental sería estar conectados con la fuente universal, estar conectados con Dios, que nuestra conexión esté sumamente limpia, que tengamos una conexión directa de donde procede todo. Miren, voy a aprovechar para compartirles esta hermosa metáfora que habla del árbol del saber y el manantial de vida. Imaginemos que cada uno de nosotros somos un árbol. Puedes estar plantado cerca del desierto o junto a un manantial. Si tus raíces no tocan el agua viva, todo en ti comenzará a secarse. Tus decisiones, tus emociones, tus planes. Pero si tú estás plantado junto a corrientes de agua, recibirás nutrientes invisibles, sabiduría en lo secreto, fuerzas nuevas cada día. Fíjense, Jeremías, por favor, capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la tremenda comparación en vivir conforme a la palabra de Dios, en vivir conectado a la fuente universal de la cual todo procede, o conectado con el mundo? ¿Ven la diferencia? Ese es el paralelismo que yo intento transmitir, el mismo que transmitió nuestro Padre Celestial. El don de Espíritu Santo, nuestro canal de sabiduría espiritual. Dios no nos dejó solos.
nos dio un nuevo sistema de comunicación con Él, el don del Espíritu Santo, que se manifiesta por medio de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, todas aquellas manifestaciones que están escritas en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y comenzando a leer desde el versículo 7. Miren, recordémoslo, por favor. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Dios dio estas manifestaciones, estas herramientas que tienen provecho, que dan fruto. Versículo 8. Porque a o sea, para este provecho, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Versículo 9. Y a otro provecho, fe por el mismo Espíritu, y para otro provecho, los dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Versículo 10. A otro, o para otro provecho, el hacer milagros. Para otro provecho profecía, para otro provecho discernimiento de espíritus, y con otro provecho diversos géneros de lenguas, y con otro provecho interpretación de lenguas. Qué maravilloso que es la palabra de Dios. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y este versículo realmente ha sido muy mal entendido y muy mal explicado. Muchas personas creen que estas manifestaciones del Espíritu, mal llamadas dones, porque no estamos hablando de dones, estamos hablando de manifestaciones, dice que Dios las da en particular como Dios quiere. No, si estamos hablando de provecho, acá el creyente decide cómo Él va a operar esas manifestaciones, como el creyente quiere o como él está capacitado para creer, porque estas manifestaciones se operan por medio de creer la palabra de Dios. En el seminario La Abundancia de Dios explicamos con más detalle todos estos temas relacionados con cómo recibir las manifestaciones y operar las manifestaciones del don. Así que te invito a que te anotes, por favor. Las manifestaciones del Espíritu de Dios nos conectan con el conocimiento oculto de Dios. Miren, acá tenemos la confirmación de lo que yo acabo de afirmar. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se dan cuenta? Así funcionan las manifestaciones del Espíritu. Juan, por favor, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera de Juan, por favor, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es hermoso cómo la palabra una y otra vez nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos llama a la doctrina correcta. Dios ha hecho todo por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente creer y aceptar lo que Dios dice, aceptar lo que su palabra dice. Eso es conectarme con Él. En la medida que yo confieso, decreto que yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy, yo me conecto con Dios por medio del don del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Y Dios me va marcando, Dios me va mostrando y me va revelando por medio de sabiduría, de discernimiento, las verdades ocultas de Él. Fíjense, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Es muy simple. Esto no tiene ningún secreto, no es ningún misterio. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra de Dios dice, si tienes el Espíritu del Hijo, si tienes al Hijo, tienes la vida. No tienes al Hijo, no tienes la vida. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios que nos muestran el fruto de la conexión, los resultados de estar conectados con Dios por medio de todo lo que Dios ha hecho disponible, su palabra, su don, sus manifestaciones. Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida humana, a la vida terrenal y a la piedad, que es la relación espiritual que tenemos con Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hablando de tener una conexión real que tenía nuestro Señor con nuestro Padre. Miren, acompáñenme por favor. Mateo, capítulo 17, comenzando a leer en el versículo 1. Dice así esta maravillosa, incomparable palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Acá hay un pequeño estudio de lo que significa la palabra transfiguró. La palabra griega para transfigurar es la palabra griega metamorfosis o metamorfó, que significa transformar, cambiar de forma, transfigurar. Cambiar la apariencia exterior como reflejo de una transformación interior. Algunos detalles técnicos de esta palabra griega. El tiempo está en aoristo, la voz es pasiva y el modo indicativo, y la persona es la tercera del singular. Esto indica que Jesús fue transfigurado, es decir, recibió la acción y que fue un evento puntual y completo. Interesante conexión, ¿no es cierto? Este mismo verbo griego, metamorfó, aparece en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfó, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por medio de esa transformación que nosotros podemos conectarnos con Dios y descubrir esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 3, versículo 18. Estamos viendo 2 ejemplos nada más de lo que es la palabra transfigurarse. Dice el versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Haciendo un pequeño estudio de este registro bíblico, llegamos a esta conclusión de que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, en el contexto de 2 de Corintios 3, Pablo hace una comparación entre el velo que cubría el rostro de Moisés cuando descendía del monte, ¿recuerdan? Éxodo 34, versículos 29 al 35, les exhorto a que lo lean, y el velo espiritual que aún cubre a los que leen el Antiguo Testamento sin entender a Cristo. Pero nosotros todos, es decir, los creyentes en Cristo, no tenemos velo, porque en Cristo ese velo ha sido quitado.
versículo 14 al 16. La frase mirando como un espejo, la palabra en griego es katotrisomeno, implica una contemplación constante y reflexiva, como quien se observa detalladamente en un espejo. No se refiere a una mirada rápida, sino a una contemplación sostenida de la gloria del Señor, es decir, del Cristo resucitado y glorificado. En el mundo antiguo, es importante esta aclaración, los espejos eran de bronce pulido, no de cristal. La imagen era parcial y difusa, pero suficiente para contemplar. La idea aquí es que vemos a Cristo reflejado, aún no completamente. La expresión la gloria del Señor. Esta gloria es una luz externa, sino la presencia, carácter y esencia de Cristo. Vuelvo a repetir. Esta gloria no es una luz externa, sino la presencia, el carácter y la esencia de Cristo que tenemos dentro. Contemplar la gloria del Señor es conectarnos profundamente con la realidad de quién es Jesús ahora que está dentro mío, glorificado, vivo y exaltado. Implica una relación con Él a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. No es una visión mística o física. Y somos transformados, dice la palabra. ¿Se acuerdan la palabra griega metamorfó? El verbo en tiempo presente pasivo indica un proceso continuo que no hacemos nosotros mismos, sino que Dios realiza en nosotros por medio de vestirnos de ese Cristo que yo tengo dentro. Este verbo es el mismo que se usa en Mateo 17, Dios, para describir la transfiguración de Jesús. Para sintetizarlo, el creyente está siendo transfigurado espiritualmente en la medida en que yo me miro y me veo en la gloria de Cristo. Dicho de otra manera, yo produzco un cambio desde adentro hacia afuera que afecta la esencia de nuestro carácter y nuestro ser. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando al Jesucristo glorificado. Y en la medida en que yo me conecto con ese Jesucristo glorificado, yo cada día más me convierto más a imitación de Él. Por eso dice de gloria en gloria. No es repetición, es progresión. Se refiere a un crecimiento espiritual progresivo de un nivel de gloria, reflejo del carácter de Cristo, a otro más elevado. Este crecimiento ocurre a medida que seguimos contemplando a Cristo y permitimos que ese Espíritu Santo que tenemos dentro transforme nuestro interior. Esto no es moralismo ni autoesfuerzo. Es el resultado de conectarnos de una manera viva con la fuente. Dios, a través o por medio de Cristo o por medio del Espíritu de Dios que está dentro nuestro. En la misma imagen, dice el versículo, nos vamos conformando al carácter de Cristo. No es una copia exterior, sino una transformación interna en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Se alude aquí a Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa imagen original dañada por el pecado ahora se va restaurando progresivamente en la medida en que yo voy renovando mi mente y me voy vistiendo de ese nuevo Cristo que tengo dentro mío. Es el Espíritu Santo quien lleva a cabo esta transformación, no nuestras obras ni nuestra fuerza de voluntad. Esto cierra el ciclo, miramos relación con Cristo, somos transformados, proceso interior, y todo es posible por el Espíritu de Dios. Ahora, todo esto se hace en la medida en que yo permito vestirme, como dice la palabra, vestidos del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. Hay una actitud de parte mía. Sintetizando, lo vuelvo a repetir, cuanto más contemplamos a Cristo en oración y en comunión con Dios, más somos transformados en nuestro carácter, pensamiento y forma de vivir, de modo progresivo desde adentro hasta replicar su gloria en nuestras vidas cotidianas. Y esto no ocurre solamente por el esfuerzo humano, sino porque tenemos Cristo adentro. A modo de ejemplo, voy a compartirles una metáfora ilustrativa. Nosotros, cada uno de nosotros, somos como una flor que se abre al sol. Así es el creyente que contempla al Señor. No produce la luz,
pero al exponerse a ella se transforma, se abre, se embellece, crece hacia ella. Mientras más cerca del sol, más se expande. Lo mismo ocurre con nosotros cuando nos conectamos diariamente con Dios, quien es la fuente del conocimiento, la luz y la gloria. En todos los casos implica una transformación profunda, no superficial, a menudo con una dimensión espiritual o divina. Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que tú puedes lograr ese nivel de conexión profunda con Dios? Yo sí lo creo. No solamente que lo creo, sino que lo busco y lo confieso para que se haga realidad en mi vida. ¿Y por qué lo creo? Porque Dios lo promete en su palabra. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan. En el capítulo 14, el versículo 12 dice: de cierto os digo. Dicho de otra manera, Jesucristo nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, nos dice: chicos, les garantizo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si Jesucristo puede transfigurarse o pudo transfigurarse como lo hizo en este contexto que yo acabo de compartir, yo creo que yo puedo conectarme de la misma manera. Si Jesucristo sanó a enfermos, resucitó muertos, predicó la palabra, yo tengo la autoridad y el poder para hacer lo mismo. Y tú que me estás escuchando, también lo puedes hacer. La conexión es tan real que nos habilita para continuar el ministerio de Jesucristo en la tierra. Recuerden, Dios se limitó a nosotros para la prédica del Evangelio. Él hizo todo. Jesucristo entregó todo en mano para que nosotros simplemente creamos y comencemos a caminar y a manifestar a Dios en Cristo en nuestras vidas. Para terminar esta enseñanza quiero compartirles una parábola: el teléfono descompuesto y el canal directo. Un grupo de personas trataba de comunicarse con el presidente de un país a través de rumores, mensajeros y conjeturas. Cada uno decía haber oído algo distinto, hasta que un día alguien descubrió un teléfono rojo escondido en una habitación. Ese teléfono tenía una línea directa con el presidente. Lo levantó y del otro lado escuchó con claridad la voz del mandatario. Desde ese día ya no hubo más confusión porque hablaban con la fuente. Así es hoy. El mundo especula sobre Dios, pero nosotros tenemos la línea directa, el don de Espíritu Santo, la palabra de Dios revelada correctamente dividida, el nombre de Jesucristo, la oración en el Espíritu. Todo nos conecta con Dios, que es la fuente de donde todo procede. Reconecta con la fuente. Querido joven, no vivas desconectado de la sabiduría de Dios. No sigas tomando decisiones sin oír la voz de tu Creador. El mundo está lleno de caminos, pero solo uno te conecta con la fuente de toda sabiduría, justicia, paz y poder. Dios, nuestro Padre, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Renueva tu mente. Romanos 12:2. Habla con Dios cada día. Estudia su palabra como si fuera el mapa de tu vida. Opera el don que hay en ti. La conexión ya fue restaurada. Ahora es tiempo de operarla con poder y convicción. Dios te bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.